mente, Señor, para entender tu palabra. Te rogamos una bendición especial, Señor, sobre todos sus hijos, sobre todo de aquellos más jovencitos, Señor, para que ellos puedan también entender su palabra y poner en práctica cada una de las cosas que aprenden, que sabemos que son los que terminarán de dar el mensaje. Señor, ayúdanos a nosotros a tratar de ser un ejemplo, Señor, y un instrumento para poder enseñarlo. Gracias por todo lo que nos da cada día. Yo te lo pedimos en bendito nombre de su Hijo, amado Cristo Jesús, por nuestros pecados. Amén. Bueno, muy feliz Santo Sábado. Clara, solo tenemos una alumna el día de hoy. Y feliz Santo Sábado a los que nos verán durante la semana. Nuevamente estamos con nuestra escuela sabática junior. La semana pasada pues estuvimos en el encuentro, estuvimos en un lugar apartado, muy bonito. Y esta semana volvemos nuevamente aquí, a nuestro lugar de siempre. La semana pasada vimos sobre Génesis 29 y 30. Estuvimos hablando de los hijos de Jacob, de sus descendientes, de los que después vendrían a ser las 12 tribus. Y estuvimos hablando cómo Jacob pues estaba muy fatigado por todo lo que le hacía Labán, que eso lo llevó a tomar una determinación que, si más o menos no me acuerdo, empezamos a verlo la vez pasada. Y ya estaba tan harto de todo lo que le hacía Labán, que le cambiaba el salario, le había cambiado el salario como 10 veces y no le daba lo justo, y estaba solamente aprovechándose de él. Entonces, ¿qué hizo Jacob? ¿Qué dijo? ¿Te acuerdas? ¿Qué tenía que hacer? Huir de Labán. Pero antes de eso, Dios le mostró qué es lo que debía de hacer para que él pudiera obtener lo que él había ganado, o sea, su ganado. Dios le mostró la manera de cómo hacerlo para poder obtener las mejores vacas, las mejores ovejas, todo lo mejor para él, porque él se lo merecía. Dios había visto que era injusto Labán y por eso lo hizo así. Entonces vamos con el capítulo 31, que es cuando Jacob huye de Labán, y vamos a ver qué fue lo que pasó. Empieza el 31. Jacob oía que los hijos de Labán decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y con la de nuestro padre ha hecho toda esa fortuna. Jacob veía también que el semblante de Labán no era con él como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo estaré contigo. Envió pues a Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el rostro de vuestro padre ya no es favorable hacia mí como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con toda mi fuerza he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y he cambiado mi salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Se decía: los pintados serán tu salario. Entonces todas las ovejas parían corderos pintados, y se decía: los listados serán tu salario, todas las ovejas parían listados. Así Dios quitó el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Además, al tiempo en que las ovejas estaban en cero, alcé mis ojos y vi en un sueño que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y el ángel de Dios me dijo en un sueño: Jacob. Yo respondí: aquí estoy. Y él agregó: alza tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las ovejas son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Sí. Y bueno, antes de que me digas el versículo, vemos aquí todo lo que había dicho antes, cómo Dios ayudó a Jacob para que obtuviera lo mejor del ganado de lo que a él le correspondía, y qué fue lo que hizo, qué fue lo que lo mandó a hacer, y cómo Dios había visto, como dijimos antes, cómo Labán se había aprovechado de Jacob. Y estamos con el versículo de memoria. Esta vez sí se lo aprendió. Vamos a ver. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste la piedra y donde me hiciste aquel voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a tu tierra natal. Entonces, muy bien, claro. Entonces, a partir de ahí, Dios le mostró y le dijo que tenía que
irse de ese lugar y ir otra vez a la tierra de su parentela, que implicaba que ir a la tierra otra vez de su parentela. ¿Te acuerdas que había pasado con Jacob? Que Esaú lo estaba esperando. Bueno, eso es lo que creía Jacob, que Saúl estaría ahí, y se acordaba de la amenaza que le había lanzado, que lo quería matar. Pues ya veremos, más o menos, no llegaremos tanto ahí, pero ¿qué fue lo que pasó después de esto? Voy a seguir yo. Y respondió Raquel y Lea y le dijeron: ¿acaso tenemos todavía parte de heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob, subió a sus hijos y a sus esposas sobre los camellos y se puso en camino de todo su ganado y todos sus bienes que había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Entonces él le preguntó, claro, Jacob le tenía que preguntar a sus esposas qué querían hacer, si estaban de acuerdo con lo que él iba a hacer. Y claro, ella dice, si nuestro padre, prácticamente dice, nuestro padre se ha burlado también de nosotras, porque no nos ha dado nada de nuestra heredad, más bien nos tiene como extraña, porque ellas estaban casadas con Jacob. Así que ellas dijeron, haz lo que Dios te ha dicho y nosotros lo aceptaremos. Así que salieron todos del lugar y se fueron camino hacia la tierra de Isaac. Sí, continúa. Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob actuó a escondidas de Labán arameo al no decirle que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, se levantó, pasó el Éufrates y se caminó hacia el monte Gala. Al tercer día avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán llevó consigo a sus parientes y fue tras él. Caminó de 7 días y lo alcanzó en el monte Gala. Esa noche vino Dios en sueño a Labán arameo y le dijo: guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal. Alcanzó pues Labán a Jacob, que había fijado su tienda en el monte, y Labán y sus hermanos acamparon también allí. Y dijo Labán a Jacob. Vemos que, como dice, cuando al tercer día fue cuando Labán se dio cuenta que Jacob había huido y tuvo que hacer un camino de 7 días para poder encontrarlo. Vemos aquí nuevamente cómo el juego del 3 y el 7 está implícito. ¿Por qué? Porque siempre hay un simbolismo en estos 3 números. Acordémonos que estuvimos hablando del 7 y del 3 al principio. El 3 era que hablábamos, bueno, el 3 tiene mucho significado, pero cuando hablábamos de fecha, por ejemplo, que al tercer día fue cuando resucitó Cristo, ¿verdad? Y al tercer milenio es cuando inicia el tercer milenio, es cuando regresa Cristo. Y los 7 igualmente al séptimo milenio, al inicio del séptimo milenio, cuando regresa Cristo. Una vez más, ahí siempre están esos, siempre no ponen ni cuarto ni quinto, sino que siempre van, o es el tercero, o es el 7, o es el 2. Yo tengo un pensamiento que a buenas horas, lo que se enteró 3 días después de que hubiera. Bueno, porque Dios así lo dispuso, porque sabía que si se enteraba antes, pues iba a ir lo iba a alcanzar y alguna cosa le iba a hacer, pero tenía que transcurrir ese tiempo. Porque había tiempo, ¿no? Sí, para que le diera tiempo, y porque Dios, más adelante veremos cómo le habla también a Labán. Sí, continúa. ¿Qué has hecho? ¿Qué me has engañado y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué huiste en secreto? Me engañaste y no me avisaste, para que yo te despediera con alegría y con cantares, con tamboril y arpa. Ni aún me dejaste besar a mis hijos e hijas, locamente has obrado. Poder hay en mi mano para hacerlos mal. Pero el Dios de vuestro padre me habló anoche y me dijo: guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal. Ya que te ibas porque añorabas la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis dioses? Ahí vemos cómo le habló, como antes Dios le había hablado ya a Labán y le dijo que lo guardara de hacerle daño a su siervo Jacob, porque Dios estaba con él. Entonces por eso es que Labán se detuvo y no le hizo nada a Jacob. Jacob respondió a Labán: porque tuve miedo, pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. En quien hallases tus dioses no viva. Ante nuestro pariente reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado.
Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Salió de la tienda de Lea y entró en la de Raquel. Pero Raquel había puesto los ídolos en la montura de un camello, y se había sentado sobre ellos. Labán tentó toda la tienda y no los halló. Ella dijo a su padre: no se enoje, mi señor, que no me puedas levantar ante ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Ahí para. Vemos que quién era la que había hurtado los dioses de Raquel. Raquel se había llevado los dioses de su padre. ¿Por qué? Porque aún estaban influenciadas por el paganismo que había en esa, a pesar de que eran pueblo de Dios, estaban totalmente influenciadas por el paganismo de su propio padre. Entonces creían que al llevarse sus ídolos pues iban a ir protegidas o qué sé yo. Entonces vemos cómo empezó. Labán le preocupaba mucho. ¿Qué es lo que le preocupaba? Que se habían llevado sus dioses y por lo tanto se habían llevado, qué sé yo, la protección o todo lo que significaban los dioses paganos para ellos. Sigue. Y él buscó y no halló a los ídolos. Entonces Jacob se enojó y regañó a Labán y le dijo: ¿cuál es mi delito? ¿Cuál es mi pecado que con tanto ardor me has perseguido? Has buscado en todo mi equipaje, que hallaste de todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí ante mis hermanos y los tuyos y juzguen entre nosotros. En estos 20 años en que te serví, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche de mi mano lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así estuve 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Bueno, vemos cómo empezó a narrar todo lo injusto que había sido Labán con él, y le empezó a decir que todo lo que había hecho, que realmente se había aprovechado de él, y como él, aún sabiendo que Labán se estaba aprovechando de él, había actuado correctamente y había hecho su trabajo muy bien, y había expuesto hasta su propia salud en aras de realmente cumplir con lo que se le decía. Y entonces si Dios realmente, como dice él aquí, no hubiese hablado a Labán, ¿qué hubiese pasado? Lo hubiera matado o se hubiera llevado todas sus riquezas o no sé qué es lo que le hubiera hecho. Respondió Labán a Jacob: las hijas son mías, los hijos son míos, las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Qué puedo hacer hoy a mis hijas y a los hijos que ellas han tenido? Ven pues y hagamos alianza, tú y yo, y sea el testimonio entre nosotros. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Jacob dijo a sus parientes: levantad piedras. Y tomaron piedras e hicieron un montón y comieron allí sobre aquel montón. Labán lo llamó Jegar Sahaduta y Jacob lo llamó Galad, porque Labán dijo: este montón es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado Galad. Y Mizpa por cuanto dijo: vigile el Señor entre tú y yo cuando nos apartemos del uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o si tomas otras esposas además de mis hijas... Paremos ahí. Hay algo que le dijo aquí a... ¿Quién es Mizpa? Mizpa es una... ¿Qué dice? Porque la Dios te majando es testigo entre tú y Mizpa, por cuando dijo Atalaya. Mizpa era una población, creo, si no me equivoco, o alguna frase de lo que ellos decían. Y entonces dice... Labán le dijo a Jacob: si afligieres a mis hijas y si tomares otras esposas además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre tú y yo. Le estaba más o menos reprochando que por culpa de tener tantas esposas, pues las hijas eran afligidas porque no eran felices, porque claro, con tantas esposas. Y aquí el comentario bíblico de Elena White nos dice esto: Labán entendía el mal de la poligamia. Labán entendía el mal de la poligamia, aunque fue solo por su ardid, por lo que Jacob había tomado 2 esposas. El culpable había sido él, en primer lugar. Bueno, claro, culpable también Jacob porque había aceptado lo que él le había dicho. Pero quien le dio a las 2 hijas fue él y lo engañó primero.
Bien sabía que debido a los celos de Lea y Raquel, ellas entregaron a su sierva a Jacob, y lo que complicó la relación de la familia, aumentó la desdicha de sus hijas. Y ahora, cuando sus hijas viajaban a una gran distancia de él, ellas habían decidido separarse enteramente de la casa de su padre. Labán trató de preservar en todo lo posible la felicidad de ellas. Labán no estaba dispuesto a que Jacob trajera todavía mayor desdicha sobre sí mismo y sobre Lea y Raquel, tomando otras esposas. ¿Entendían? En ese tiempo era lo que hacían la gente, tomaban varias esposas, pero sabían muy bien que no era plan de Dios. A pesar de que los que eran hijos de Dios lo hacían, no era plan de Dios y que traían mal a sus vidas, porque Dios dijo que tenían que casarse hombres de una sola mujer y mujeres de un solo hombre, no de varios. Pero ellos, con las costumbres de los paganos, se habían arraigado con eso y traían y se afligían todos ellos porque ese no era el plan de Dios. Entonces continúa para... Dijo más Labán a Jacob: mira este montón de piedras, ese pilar que has puesto entre tú y yo. Este montón de piedras y esta señal sea testigo de que yo y tú pasaremos esta línea para mal. El Dios de Abraham, el Dios de Nacor y el Dios de sus padres juzgue entre nosotros. Y Jacob juró por aquel a quien su padre temía. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer. Y comieron y durmieron aquella noche en el monte. Y Labán se levantó de mañana, besó a sus hijos e hijas, los bendijo y volvió a su lugar. Bueno, entonces aquí estamos en el capítulo 30 con la historia de la huida de Jacob. Y cómo después, pues, de tanta pelea con Labán, pues, lograron hacer un pacto y de nunca más interponerse el uno con el otro. Entonces solo vamos a empezar el capítulo 30, no lo vamos a terminar porque es largo y hay muchas cosas que explicar. Voy a dejarlo hasta cierta parte, que lo voy a leer, para ver cómo Jacob vuelve otra vez, va en camino a su tierra, y qué es lo que pasa con Jacob, y qué es lo que pasa con alguien que lucha, Jacob. Pero creo que hasta ahí no llegaremos a verlo. Pero voy a empezar a leer aquí para explicar. Y Jacob siguió su camino, dice, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Dice Elena White aquí, que en Patriarcas y Profetas, y cuando dice aquí, siguió su camino y le salieron a su encuentro ángeles de Dios, dice que Jacob vio cómo un ejército de ángeles rodeaba el campamento, o sea, rodeaba su campamento, claro, todo su ganado y todos sus siervos y sus esposas y sus hijos. Entonces dice que en ese momento pensó Jacob que vienen a protegerme de mi hermano, dijeron, por eso está este ejército aquí. Y dijo Jacob cuando lo vio: el campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y he estado allí ahora, y tengo vacas, asnos y ovejas y siervos y siervas, y envió decirlo a mi señor para hallar gracia en sus ojos. Aún Jacob estaba allí con el cargo del peso del pecado que había hecho, que había engañado a su padre y le había quitado la primogenitura a Esaú. Y entonces para aplacar un poco la ira de Esaú, ¿qué crees que estaba haciendo según esto? Enviaron mensaje, pero en ese mensaje le había dicho que tenía cosas para darle, para ver si así Esaú se calmaba un poco y bueno, decir, le daré cosas y así, como él es ambicioso, pues no me dirá nada. Ser materialista. Sí. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también vino a recibirte, 400 hombres con él. Wow. Entonces, claro, le dice: fuimos a donde tu hermano y tu hermano dijo que viene. Y no solamente que viene, sino que viene con 400 hombres. ¿Qué pensarías tú? Que viene a matarme prácticamente. Y yo no tengo tanta gente, dice, armada y de guerra para enfrentarme a mi hermano. Y entonces él dice que tuvo gran temor y se angustió y dividió al pueblo que tenía consigo en 2 campamentos, y las ovejas y las vacas y los camellos. Y dijo: si viniere Esaú contra mi campamento y lo hiriere, el otro campamento escapará. O sea, él, bueno, aquí desesperadamente empezó a pensar: si yo divido mi campamento en 2, uno al lado de un río y el otro al otro,
pues mientras él va a un campamento, pues el otro campamento podemos escapar. Eso es lo que él decía, más no Pero sabía. puede ser un falso campamento. No pertenece a Sí, ya está. más no sabía lo que iba a hacer. Sigue leyendo el versículo 9. Entonces Jacob oró: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y te haré bien. Indigno soy de toda tu bondad y la fidelidad que me has mostrado a tu siervo. Nada más que con mi bordón pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque el Eterno no sea que venga y hiera a la madre con los hijos. Tú has dicho: yo te haré bien y tus descendientes serán como la arena del mar, que no pueden contarse por su multitud. Jacob durmió allí esa noche y de lo que le vino a la mano tomó un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnos y 10 borricos. Los entregó a sus siervos cada manada de por sí y les dijo: pasad delante de mí y poned espacio entre manada, y mandó al primero: cuando Esaú, mi hermano, te encuentre y te pregunte: ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿Para qué llevas esto? Entonces dirá: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y él viene tras de nosotros. Y mandó también al segundo, al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas: esto diréis a Esaú cuando lo halléis. Y diréis también: tu siervo Jacob viene tras de nosotros, porque pensó: así apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Después veré su rostro y tal vez me reciba bien. Así mandó el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Entonces empezó a pensar él y empezó a hacer presentes para su hermano, como te había dicho, así pues aplacaré la ira de mi hermano. Y dice que le empezó a dar, bueno, a hacer cuentas con el ganado que tenía y para mandárselo al siervo, para que tal vez así Esaú no estuviera tan enojado. Entonces también sobre Jacob, ya lo veremos, creo que eso es lo que continuaremos el otro día de escuela, que también Jacob en esos momentos habla patriarcas y profetas, que dice que el peso de su pecado caía tanto sobre él, le pasaba tan vívidamente como que otra vez volviese a vivir lo que él había hecho, que estaba realmente claro de todo su pecado y de cómo ahora le tocaba recibir el castigo por todo lo que había hecho. Y entonces su hermano vendría y se vengaría de él. Y entonces fue cuando clamó a Dios y le dijo que por favor lo librara ¿de qué? De su hermano, que lo librara, que él estaba muy arrepentido de lo que había hecho y que solamente quería hacer la paz con su hermano. Y entonces después nos dice aquí que se levantó aquella noche y tomó sus 2 esposas y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jabot. Y tomó pues y hizo pasar el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Y entonces fue cuando Jacob se quedó solo. Y es lo que vamos a ver la próxima escuela sabática, qué fue lo que pasó en esa noche de lucha y con quién luchó Jacob. Y cómo esa angustia de Jacob que pasó en esa vez, cómo representa la angustia que pasarán los 144,000 antes de la venida de Cristo. Lo mismo que sintió Jacob y esa lucha tan intensa que tuvo y esa sensación de su pecado que Dios no lo había perdonado aún y que sentía todo el remordimiento, pues es lo que pasarán los 144,000 antes de que Cristo venga. Y es la última prueba que se tendrá que pasar para realmente saber si están listos o no para poder ir al cielo. Así que vamos a poner el versículo para memorizar del próximo sábado. Tiene que ser, es el mismo 32. 32, ¿qué? 26. El 32-26, que hay tanto significado en ese versículo. Así que tenemos otra vez más, vamos como hemos ido avanzando a través de la historia
de la historia de la Biblia, desde el Génesis, desde el principio, y cómo una y otra vez los hijos de Dios se equivocan tanto que tienen que sufrir todas las consecuencias de sus actos. Y en este caso, pues Jacob estaba recibiendo, ya había recibido tanto anteriormente, pues ahora tenía que pasar la última prueba. Y bueno, le faltaban también aún pruebas con sus hijos, por haber tomado la mala decisión de tener varias esposas y de varios hijos. Pero nuevamente entendemos que cuando, a pesar de nuestras equivocaciones, si clamamos a Dios, si le pedimos perdón, pues Él nos libra, Él nos perdona y Él nos ayuda, a pesar de que las consecuencias no las cambia, pero nos ayuda a sobrellevar esas consecuencias, que fue lo que pasó con Jacob. Así que vamos a terminar con una oración. ¿Quieres hacer? Bueno, oremos. Padre nuestro que está en el cielo, Señor santo, glorificado sea su bendito nombre. Gracias te damos, Padre, porque mediante su palabra aprendemos lo bueno y lo misericordioso que es con su pueblo, lo paciente, Señor, que es usted para con nosotros, a pesar de que tantas veces nos equivocamos. Usted siempre está ahí para poder ayudarnos a corregir esos errores, Señor, y poder seguir luchando y caminando hacia la Canaán celestial. Rogamos una bendición sobre su pueblo, rogamos una bendición sobre cada uno de los niños, Señor, para que aprendan y entiendan, Señor, que solamente estando de su lado podemos salir adelante y podemos hacer el bien. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con perdón de sus pecados.